Hola, bienvenidos a Soluciones del 13. Hoy conoceremos una iniciativa que busca hacer cambios en cómo se cobra el IVA y el impuesto de la renta de manera que sean más progresivos junto a los economistas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR. Además, Abelardo Morales, sociólogo de la Universidad Nacional de Costa Rica, nos hablará acerca del encierro por la pandemia en una recomendación más de estilo de vida saludable en época de COVID-19. Vamos a presentarles más iniciativas solidarias y buenas noticias para ustedes en sus casas. Y veremos más historias de emprendedores en nuestro país. Comencemos. Las autoridades de gobierno extendieron por 30 días más la continuidad del suministro de agua a las familias que han tenido problemas para pagar el servicio, por lo que el suministro para ellas estará garantizado. Siendo así, el vencimiento pasaría a ser el 15 de septiembre y no como originalmente estaba establecido para el 15 de agosto. Con esta decisión se busca reforzar las acciones necesarias para resguardar el bienestar común y la salud pública, en particular cuando se trata del acceso al servicio básico de agua, dado que se traduce en un elemento vital para combatir el COVID-19. El Ministerio de Salud hizo un llamado a todas las organizaciones que suministran agua potable a mantener el restablecimiento a los usuarios domiciliares o residenciales, a los usuarios preferenciales y a los usuarios comerciales. El IMAS depositó un total de 509.240.000 colones correspondientes al subsidio de veda durante junio, julio y agosto a pescadores de la región Chorotega y Punta Arenas, quienes se han visto muy afectados también por la emergencia sanitaria. El subsidio de veda consiste en 145.000 colones para cada persona pescadora durante 3 meses y se trabaja de manera articulada con el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura y la Caja Costarricense de Seguro Social. Este beneficio se les otorgó a las personas que cumplían con los requisitos, uno de los cuales era estar al día con sus obligaciones ante la Caja. En el marco de la declaratoria del estado de emergencia nacional por COVID-19, también se tomaron en cuenta los acuerdos de pago entre cada pescador y la institución. El presidente ejecutivo de IMAS, Juan Luis Bermúdez, dijo que, con el fin de dar certeza a las familias, hemos venido haciendo los depósitos de manera puntual en las fechas indicadas. Hoy nos corresponde ejecutar el último desembolso, el cual es superior a los 192 millones para 397 pescadoras y 930 pescadores. Quienes practican ciclismo en forma recreativa o en modalidad urbana laboral, utilizando la bicicleta para realizar o desplazarse a su trabajo, cuentan ahora con un protocolo que recoge las disposiciones sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud con motivo del COVID-19. Se trata de un protocolo elaborado de forma conjunta por profesionales del INS y la Asociación de Deportistas contra la Violencia Vial y el Irrespeto, a Convivir, que desde la semana pasada cuenta con el aval del Ministerio del Deporte. Interesantemente, esta pandemia ha hecho que la comunidad ciclística aumente exponencialmente. A la medida que hay menos carros en las carreteras, cada vez hay más ciclistas usando su bicicleta como medio de transporte, como medio de recreación y salud o para acceder a sus lugares de trabajo. Hoy día, a nivel mundial, se han abierto más espacios públicos para la práctica del ciclismo como una forma de evitar el contagio. Con este protocolo pretendemos que la gente pueda seguir recomendaciones prácticas para el cuidado de su bicicleta, de su salud y el cuidado de sus familias y las personas con las que nos relacionamos. Estamos muy orgullosos de ver este crecimiento, el respeto de los nuevos usuarios de las vías y a la vez hacemos un llamado a las autoridades que por ley han de crear infraestructura ciclística, pero hasta la fecha han estado deficitarios en esta construcción de infraestructura.
Entre otras medidas se incluyen recomendaciones de visibilidad en vías públicas, revisión periódica del estado de la bicicleta, aditamientos personales, limpieza y desinfección del vehículo, distanciamiento social y utilización obligatoria del equipo exigido por la Ley de Tránsito. Mauricio Alvarado, presidente de Aconvivir, indicó que en estos lineamientos cumplen con las medidas establecidas por las autoridades de salud, resguardando la seguridad y la integridad de quienes utilizan este vehículo, ya sea para trabajar, para la práctica deportiva y recreativa o para el traslado a distintos lugares como del hogar al trabajo o viceversa. Y continuamos con más emprendimientos en Soluciones del 13. Hoy nos iremos de nuevo para el Caribe, de nuestro país, para conocer a Stacy McCook, una extraordinaria modista de trajes caribeños. Conozcámosla de inmediato. Soy Stacy McCook, soy limonense, tengo 20 años de estar confeccionando los trajes afrocaribeños. Estos trajes nos representan nuestra cultura. Es muy significativo para nosotros los limonenses estos trajes, porque estos trajes muestran nuestra cultura. Son colores muy vistosos, fuertes, los trajes son muy detallados y algunos tienen diseños muy elevados, diseños lindos. Para ser una modista de traje caribeño, hay que saber trabajar con mucho detalle las prendas. Es un orgullo para mí ser parte de esta comunidad afrocaribeña. ¿Por qué? Porque para mí es un orgullo representar a la persona afrocostarricense, decirle a la gente que yo soy del Caribe. Y es muy bonito para nosotros recordar esa actividad que se hace todos los años acá en Limón, que es el día del Grand Parade, donde nosotros salimos a desfilar con nuestros atuendos, representando nuestra cultura. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 84959161 o al correo anaranjo@sinart.go.cr. Vamos a ir a una pausa y pronto volvemos con más información en Soluciones del 13. Edila presenta la sección Somos de los Mismos. ¿Sabe usted qué es la resiliencia? Bueno, todos tenemos la capacidad y la fortaleza para enfrentar obstáculos, amenazas, crisis, situaciones adversas y dolorosas, ya sea en el ámbito personal, familiar o también a nivel de trabajo. Y se da mucho también cuando iniciamos un emprendimiento, especialmente cuando suceden situaciones inesperadas que nos cambian el curso de nuestros planes. Le voy a contar una historia. Un día, el dueño de una pequeña panadería decidió darse por vencido y cerrar su negocio. Una tarde salió a caminar por el bosque para hablar con un anciano que decían que era muy sabio. Al encontrarse con él le preguntó: ¿me podría usted dar una razón por la cual no deba yo darme por vencido? El anciano le respondió: mira a su alrededor. Ve el helecho y el bambú. Cuando yo sembré las semillas del helecho y el bambú, el helecho creció rápidamente, sin embargo el bambú no lo hizo. Pero yo no me di por vencido. En el segundo año el helecho creció rápidamente, aún más, pero el bambú no creció. En el tercer año tampoco creció el bambú, sin embargo yo no me di por vencido. En el cuarto año un pequeño brote de bambú salió de la tierra. Sin embargo era tan pequeño e insignificante en comparación con el helecho. Y ya en el siguiente año el bambú creció 20 metros de altura. Todos esos años el bambú había estado echando raíces para hacerse más fuerte. ¿Sabía usted que todo este tiempo que ha estado luchando, ha estado echando sus raíces? Le contestó el anciano. Le invito a ser resiliente y a luchar con mucha creatividad por sus sueños. Aprender a ser una persona psicológica y emocionalmente fuerte le va a permitir vencer obstáculos y superar sus sueños.
Y recuerde que si aún no alcanza lo que anhelas es porque usted está echando raíces. El INA te presentó la sección Somos de los mismos. Gracias por su sintonía. Estamos de vuelta en Soluciones del 13. El Instituto de Investigaciones Económicas de la UCR le propuso al gobierno hacer cambios en cómo se cobra el IVA y el impuesto de la renta. La idea es hacerlo más progresivos para que quienes tengan más, paguen más. Conversamos con los expertos del instituto, los economistas José Antonio Cordero y Rudolf Luck, para conocer más sobre esta iniciativa, y esto fue lo que nos explicaron. Se habló en este foro sobre el tema tributario, sobre la necesidad de hacer ajustes al sistema tributario en nuestro país de cara a la época post-pandemia. ¿En qué sentido, don José Antonio? Cuéntenos. El instituto básicamente lo que trata de hacer es un aporte por medio de la generación de información cuantitativa sobre escenarios alternativos en relación con el impuesto al valor agregado y posteriormente con respecto al impuesto sobre la renta. La idea es, considerando la situación tan comprometida que tiene el gobierno en materia fiscal, tratar de contribuir a la discusión presentando escenarios alternativos y aterrizando con una propuesta bastante concreta que Rudolf va a explicar con mucho más detalle. Estamos hablando de algo que hay que discutir, don José, debido a que el país ya está sumamente endeudado, y seguir pensando en salir en ese problema en base a deuda pues no parece viable, ¿cierto? Pero en realidad una porción de los problemas para resolverse por medio de deuda, y el resto tiene que venir por medio de un aumento en la recaudación. Obviamente, en ese sentido, lo que se busca siempre es que la recaudación esté basada en impuestos progresivos, y en caso de que no se pudiera todo por medio de impuestos progresivos como el impuesto sobre la renta, tratar de que si se va a utilizar un impuesto que no es progresivo como el IVA, asegurar que el efecto no se concentre en los sectores de menores ingresos. Perfecto. Justamente para ahondar en la propuesta que hace el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de Costa Rica, eso nos lo va a explicar don Rudolf Luque. Entiendo, don Rudolf, que va en dos sentidos, el IVA y también renta. Explíquenos. En realidad, en ese sentido, se ve el impacto de diferentes escenarios en el impuesto de valor agregado y en el impuesto sobre la renta. Ahora bien, tal vez algo importante es que se han realizado una gran cantidad de escenarios. En ese sentido, nosotros venimos, de hecho, ya de varios años haciendo este tipo de escenarios. Lo que estamos evaluando es qué pasa si se dan cambios en los productos que se cobran, a los que se le cobran impuestos, si se dan cambios en la tasa impositiva. Y tal vez un poco a lo que hemos llegado entre ese gran abanico de escenarios es que cuesta encontrar un escenario en donde se aumente la recaudación y el decil de menores ingresos, o sea, el grupo de menores ingresos tenga un impacto muy pequeño o más bien tenga un impacto negativo. ¿Qué quiere decir? O sea, un impacto, vamos a ver, que su carga tributaria se reduzca. Entonces, en este sentido, ese escenario ahí es tal vez favorable de esa manera, porque se está generando tal vez una reducción en el impuesto, en la tasa del impuesto al valor agregado. Se estaría generando un impacto pequeño o más bien un impacto favorable sobre el primer decil de ingresos y un incremento en la recaudación. Ahora bien, hay escenarios en donde se puede incrementar la tasa del IVA, no ponerla en un 11, sino evaluarla en un 12 o en un 10. Se puede también modificar esa canasta, pero sí es difícil encontrar un escenario en donde se pueda generar incrementos en la recaudación sin afectar el primer decil, por ejemplo. El primer decil, nada más para tenerlo claro, don Rudolf, estamos hablando de la gente con menores ingresos. Exactamente. De hecho, entonces en este caso seríamos el 10% de la población de menores ingresos. Y por ejemplo, porque también lo manejamos con quintiles, si hablamos de quintiles, estaríamos hablando entonces del 20% de la población de menores ingresos. Entonces, es una población muy vulnerable en este momento. Entonces, parte de lo que se hace es analizar la canasta de bienes de consumo específicos de esa población y tratar de que esa sea la canasta que se mantenga exenta. Con respecto al tema de renta, que lo mencionabas, un poco el asunto con el tema de renta viene de esta forma.
el impuesto indirecto, el que acabo de mencionar, por construcción siempre va a ser un impuesto regresivo. ¿Qué quiere decir? Que es un impuesto que no está relacionado a mi ingreso. Si yo voy a comprar helados al supermercado, pago el mismo impuesto que paga una persona de bajos ingresos o una persona de muy altos ingresos. Entonces, ese impuesto genera por construcción regresividad. ¿Qué es la idea? Reducir ese impuesto y homogeneizar un poco la tasa a la que se encuentra ese impuesto, y la parte progresiva de la reforma, verla por el impuesto sobre la renta. Entonces, en este caso, el impuesto sobre la renta se centra específicamente en salarios por encima de los 5.5 millones. Ahí algo es importante. Nosotros en Costa Rica tenemos un esquema de tramos de renta que se detiene en un 25% en salarios cercanos por encima de los 4 millones. Y cuando uno revisa en diferentes países y economías muy desarrolladas, estos tramos van creciendo y van creciendo en función del ingreso. O sea, tenemos salarios por encima de los 7 millones que pagan la misma tasa que un salario que está cercano a los 4 o menos de 4. Entonces, esto lo que plantea es nuevos tramos de renta a partir de los 5 millones y medio y a partir de los ingresos de 7 millones, dejando intactos los salarios por debajo de 5.5 millones. Básicamente esos dos elementos son la propuesta que hemos estado analizando. Don José Antonio Cordero, el director del Instituto de Investigaciones Económicas, ya esta propuesta ustedes se decidieron llegar al Poder Ejecutivo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Sienten que es una propuesta que puede ser de recibo? ¿Ya se han comunicado con ustedes para hablar al respecto? Nos recibimos unas llamadas el día de ayer, básicamente como reacción al foro, y estamos presentando una propuesta al sistema del gobierno Escucha y Propone, que apareció anunciado hace poco y que coordina la viceministra de la Presidencia. Entonces estamos presentando una propuesta específica en ese sentido que mencionaba Rudolf, con el fin de que sea valorada. Lo más importante aquí es tratar de tener muy claro que lo que se busca es la menor afectación por medio del manejo del porcentaje del impuesto, pero muy importante, yo creo que eso es súper importante, del manejo del tipo de producto y de la cantidad de productos que están incluidos en esa canasta básica tributaria que tiene ahora Hacienda, que en realidad incluye un montón de elementos que no consume la población de menores ingresos. Muchísimas gracias a don José Antonio y a Rudolf por esta iniciativa, que esperamos sea contemplada en la creación de la política pública de nuestro país. Vamos a hacer otra pausa y ya volvemos con más contenido en Soluciones del 13. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, mi nombre es Joana Rojas y vivo en Tres Ríos de la Unión. Soy una mujer emprendedora y abrí Joy Boutique hace 3 años. En Joy Boutique encuentras prendas de alta calidad y con diseños muy variados. Puedes encontrar desde blusas, suéteres, cardigans, vestidos, pantalones, jeans, leggings, bolsos y muchísimas cosas más. Con el tiempo fui aprendiendo que para ofrecer prendas a un precio razonable hay que importar directamente y trabajar con márgenes ajustados. En las redes sociales me encuentras como Joy Boutique. El distintivo es el gato negro. Me encuentras en Instagram, en Facebook y pronto tendremos nuestra página web. La mejor manera de conocer el concepto es visitándonos. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Continuamos con más información en Soluciones del 13. Bajo fuertes y estrictos protocolos sanitarios, se dará este año el ingreso de indígenas Nabé Buglé, que apoyarán en la recolección de café en la región Brunca y en la zona de Los Santos, se informó desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El mecanismo de control de este año será el más riguroso y exhaustivo que se ha dado en décadas, ya que refuerza todos los controles sanitarios, migratorios y laborales. El desplazamiento de los Nabé Buglé inició el jueves 20 de agosto y se desarrollará de manera sistemática y coordinada entre Panamá y Costa Rica.
Las empresas o productores tendrán que garantizar que la mano de obra cuente con un carnet sanitario binacional que deberán portar siempre, además de someterse a pruebas de salud periódicas y mantener a cada grupo en su debida burbuja social. La actividad cafetalera beneficia en la actualidad a 38.804 familias productoras de café en 8 regiones del país, ubicadas en el Valle Central, Tres Ríos, Turrialba, Brunca, Guanacaste, Tarrazú, Orosi y el Valle Occidental. Los ventiladores médicos elaborados por expertos de la Universidad de Costa Rica ya están en pruebas preclínicas y más cerca de ser entregados a la caja para continuar con la lucha contra el COVID-19. Las pruebas se realizarán a lo largo de 3 semanas en el Laboratorio de Docencia y Cáncer de la UCR para validar y verificar tanto el funcionamiento de los dispositivos como la salud de los animales involucrados en la prueba. Se estima arrancar con la producción en serie de 50 dispositivos en octubre próximo para entregarlos a la caja. El proyecto de los ventiladores Respira UCR cuenta con el financiamiento inicial de la Embajada de Alemania en Costa Rica. Y seguimos con más contenido práctico y valioso en Soluciones del 13. Hoy en la recomendación de estilo de vida saludable en época de COVID-19 con la Universidad Nacional de Costa Rica, Abelardo Morales, sociólogo de la UNA, nos hablará acerca del encierro por la pandemia. Veamos. Frente a la situación de confinamiento y encierro a la cual nos obliga la actual crisis sanitaria, es importante prestar atención a 3 posibles efectos. El primero de ellos tiene que ver con el síndrome de la cabaña. Y el síndrome de la cabaña se expresa fundamentalmente en el miedo al mundo exterior. El miedo a salir, que es un miedo individual, pero también que se puede traducir en una actitud, en un comportamiento colectivo. El segundo se refiere al refugio en las redes sociales. Este remite a la búsqueda de un escondite virtual con la falsa pretensión de que el mundo de las redes sociales, el mundo de la tecnología, nos ofrece una sensación de seguridad, pero en realidad es una seguridad precaria. Y la tercera, que se deriva de las 2 anteriores, es el deterioro de las formas de interacción social y por lo tanto la pérdida de confianza en sí mismo, la inseguridad y la falta de solidaridad. Frente a estas 3 situaciones es importante reaccionar, y la primera reacción radica en el reconocimiento frente al síndrome de la cabaña de que el mundo no se acaba, el mundo no se ha acabado y el mundo no se va a acabar. No es la primera ocasión, no es el primer momento en la historia del desarrollo de la humanidad en que nos enfrentamos a una epidemia, a una pandemia, con riesgos inclusive en algunos otros momentos devastadores, y con la ventaja de que hoy en día tenemos un importante avance científico para encontrar las respuestas más adecuadas frente a la situación epidémica. En segundo lugar, frente a la falsa seguridad y a los riesgos del refugio en las redes sociales y en la tecnología, reconocer que a pesar de la importancia que este recurso tiene en nuestras vidas hoy en día, es importante reconocer nuestro lugar en la realidad, poner los pies sobre tierra y no dejarnos arrastrar por los comportamientos de las hordas que abundan mucho en ese tipo de aparatos y de medios de difusión y de comunicación hoy en día, donde abundan una serie de teorías y formas de pensamiento catastrofistas, de teorías conspiracionistas, pero también de mensajes que difunden falsas concepciones de la realidad, información falsa que fácilmente puede confundirnos si no tenemos conciencia de cuál es nuestra realidad, cuál es la realidad del mundo, y para ello debemos informarnos en otras fuentes, debemos aprender a leer el mundo y los símbolos
en otros medios también importantes que no son necesariamente los medios electrónicos. Y frente a lo tercero, es importante retomar la vida social. Es fundamental reconocernos como parte de la vida social, como parte de la sociedad, y en ese sentido retomar en la medida de lo posible nuestras actividades cotidianas, desarrollar formas de interacción sana con otras personas, guardando las medidas de distanciamiento social. Es por lo tanto importante retomar nuestra vida social, desarrollar hábitos de interacción sana, la comunicación con los seres cercanos, con otras personas con las cuales convivimos habitualmente, con el objeto de recuperar la confianza, ¿no? La confianza como ser humano, la autoconfianza y la confianza en los demás. Finalmente, es de nuestra capacidad como individuos, como sujetos, como miembros de la sociedad, que frente a cualquier desafío, colectivamente podemos salir adelante. Gracias. Y con esta información hemos llegado al final de Soluciones del 13. Recuerde sintonizarnos todos los días después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. También puede seguirnos en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en la del programa Soluciones del 13. Nos vemos mañana.